33 años es la ministra más joven del gabinete. Hija de Alfredo Orellana, poeta, y Margarita Guarello, profesora, Antonia Cósmica Orellana Guarello es la tercera de 4 hermanas. Cuenta con orgullo que su padre fue el único en educarse de su familia. Lo recuerda como un hombre brillante y cariñoso que murió víctima de cáncer cuando Antonia tenía solo 5 años. Su mamá tuvo que sacar adelante sola a sus 4 hijas, que en ese momento tenían entre 1 y 10 años. Una tarea nada fácil porque las 5 son mujeres de carácter y con opinión. Antonia fue líder desde chica. A los 6 años organizó una protesta en la reja de su condominio en la Florida, protestando por el atolón de Mururoa. En el colegio la suspendieron varias veces por jugar fútbol, algo impensado el día de hoy. También le gustaba leer, desde el diario hasta las enciclopedias, y confiesa que su vocación de periodista nació de su aversión a las matemáticas más que a la inspiración de su tío Juan Cristóbal Guarello. Como sea, tenía una postura clara que desarrolló para la Revolución Pingüina del 2006. Tenía 16 años y se tomó el colegio, el Liceo Tajamar. Pero dueña de un sentido práctico, era también la que negociaba con la directora. Nunca más dejó la política, se vinculó muy temprano a los colectivos feministas y es una de las fundadoras de Convergencia Social, el partido del presidente. Es también una de sus más cercanas colaboradoras, a quien la vida le cambió cuando entró al gabinete. De hecho, su hijo Manuel, de 4 años, ha tenido que acompañarla más de una vez a la Moneda. Fanática colocolina, hasta el día de hoy va al estadio y fue la más entusiasta en darle la bienvenida a Jaime Pizarro cuando el pasado 10 de marzo llegó al gabinete. Bueno, y en este mes de la mujer, entonces, estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Es súper temprano, son las 8 de la mañana, pero así parten los días de ministro. Gracias por acogernos a esta hora de la mañana a todo el equipo de CNN Íntimo, ministra. Lleva un año en el cargo. Así es. Un año que no sé si le ha pasado rápido o lento, pero ¿en qué ha sido distinto o qué ha cambiado para las mujeres en Chile desde el año pasado hasta ahora? Más allá de mi percepción, lo que nosotros sabemos como gobierno por distintos instrumentos es que las mujeres perciben una mayor preocupación respecto a su acceso a los servicios del Estado. También valoran mucho un cambio en el paradigma de la intervención del Estado respecto a las deudas de pensión de alimentos y también perciben una mejora en su situación laboral, es decir, que se han podido recuperar los empleos. Para nosotras en particular lo último es muy importante porque nos permite retomar desafíos que ya existían antes de la pandemia. Que tienen que ver con la igualdad salarial, con la sala cuna, pero primero había que recuperar esa brecha que se acentuó, retrocedimos más de una década durante los 2 años de pandemia y eso se ha ido recuperando. Definirse como un gobierno feminista es ponerse una presión adicional. ¿En qué sienten que están en deuda? O sea, yo creo que en explicar bien qué significa eso. Porque en el fondo el feminismo es un movimiento que es diverso, tiene distintas definiciones, sobre todo hoy que se ha vuelto mucho más masivo. Hoy hay incluso parlamentarias de derecha que se dicen feministas. Eso antes no existiera, como una palabra muy fea. Claro, tiene una carga ideológica, porque ser feminista es querer que todas las mujeres tengamos las mismas oportunidades, condiciones que los hombres, pero se toma en un sentido muy radical. No sé si radical, pero siempre con sospecha, y eso no tiene que ver con los métodos del movimiento, porque siempre ha sido así. O sea, una mira a las caricaturas que se le hacían a las sufragistas en los años 20 y son iguales a las que se le hacen hoy a las activistas. Son el mismo tipo de mujer amargada, quizás como no tan femenina, solterona. Es el mismo estereotipo. Y por lo tanto eso se ha ido deshaciendo un poco. Pero ¿en qué significa ser un gobierno feminista? Eso lo tratamos de expresar sobre todo con el acto del 8 de marzo pasado, que tiene que ver con el concepto de Chile para todas.
y es porque hemos identificado que las mujeres saben que tienen los mismos derechos en la ley que los hombres en Chile. Igualdad ante la ley tenemos, pero lo que hay una profunda percepción de desigualdad en el día a día, ¿cierto? Es decir, que esa igualdad ante la ley no se ha traducido en cambios en las condiciones de las mujeres en el día a día. Por ejemplo, uno de los espacios en los que las mujeres perciben mayor desigualdad es en el trabajo, y en otro de los que perciben mayor desigualdad es en el espacio público. Se sienten más inseguras que los varones, y eso es porque a la preocupación general que hay sobre la seguridad nosotros tememos otro tipo de delitos. Ahora, de acuerdo a las encuestas, las preocupaciones de las mujeres exactamente van en temas de seguridad, temas laborales, temas de salud, pero los temas de género están muy abajo en las listas de prioridades. ¿Eso a qué se debe? Yo creo que tiene que ver también con cómo categorizamos las cuestiones. O sea, para mí todos los grandes debates tienen una variable de género. Es decir, cuando hablamos de seguridad, de hecho hace poco la ministra Carolina Toá anunció que nuestra ley de violencia integral va a ingresar a la agenda de seguridad, porque precisamente las mujeres tenemos la preocupación por la delincuencia, por cierto, pero vivimos otro tipo de inseguridad también, que no es solo en el espacio público, está dentro de la casa, ¿cierto? Entonces, eso, ese por es ejemplo, el delito que más se denuncia. Así es. O en cuanto a la salud, las mujeres tenemos distintas limitantes al acceso a la salud. Una, que consultamos menos porque nos preocupamos más de la salud de los demás. O sea, es muy típico que es la mamá la que se posterga en sus exámenes, por ejemplo, el preventivo de cáncer de mama, porque está más pendiente de los otros exámenes. De hecho, ahora, hace poquito en Estación Central estábamos haciendo un operativo precisamente de detección precoz de cáncer de mama y también de EPAP. Y una señora nos decía que ahora que había copago cero, ella por fin se hacía este examen, porque siempre tenía que privilegiar los exámenes del resto de la familia. Ministra, ¿usted desde cuándo es feminista? Uy, yo creo que como desde los 15. Ya. Y como desde esa perspectiva, ¿cómo evaluaría a este gobierno? ¿Qué le pediría? Si no fuera ministra. Exactamente. ¿Cuál sería la principal crítica? Yo creo que lo más importante para un gobierno que se dice feminista es primero preservar las conquistas de las generaciones anteriores de mujeres, es decir, no retroceder, porque hay quienes, sobre todo en el Congreso, tienen voluntad de retroceder en derechos que fueron conquistados no solo, digamos, por la generación anterior de mujeres en política, sino incluso derechos conquistados por nuestras abuelas. Y eso está pasando a nivel mundial. A nivel mundial hay un retroceso o, digamos, voces que se alzan por el retroceso. Eso yo creo que es una primera tarea. Y lo segundo es profundizarlo. Es decir, que pasemos de la igualdad que es legal, que es en el papel, a la igualdad sustantiva. ¿Y en qué es distinto o qué significa ser gobierno? Uy, muchas cosas. Por decirlo así, yo antes era activista en contra de la violencia. Eso, de repente en la caricatura para muchos significa que una anda como gritando por todos lados. De hecho, cada vez que yo he expresado una opinión respecto a algo, ponen como alerta morada. Y yo he hablado con personas que de verdad piensan que yo voy por la moneda gritando alerta morada, ¿no? Y en verdad mi trabajo como activista era poner hombros. O le decíamos así, quiere decir, porque no soy abogada, ni soy psicóloga, y por lo tanto las tareas que podíamos hacer en acompañar a las víctimas son bien limitadas. Y una de esas es acompañar en los juicios, porque muchas veces las mujeres asisten solas a los juicios, no las acompaña a su entorno, o a veces a familiares de víctimas de femicidio que venían a la Corte Suprema a apelar desde otras regiones y por lo tanto estaban solos y no tenían a nadie quien los acompañara. En momentos que son bien duros, como por ejemplo cuando entra el femicida a la sala, o momentos que son terribles como el de la lectura de las pruebas o la exhibición de las pruebas. Y en eso es acompañar, tomar el brazo, estar ahí durante el juicio. ¿Y eso es lo que han hecho? Yo creo que hemos ido modificando, porque no es un proceso rápido. Eso quiere decir, cuando uno es activista, como que está siempre tapando un hoyo con un dedito, porque es una.
o una organización, o varias organizaciones. Y hoy día, más que estar tapando un hoyito en una pared, estoy a cargo de mirar la pared, ver si se puede reconstruir, si es necesario, ver si se le puede hacer una modificación estructural. Y yo creo que en cuanto a violencia contra las mujeres, lo que estamos proponiendo en la ley integral va en ese sentido. El aumento presupuestario planificado, que nunca había pasado, porque siempre se había, como que cada gobierno tenía su sello. Claro. Este es mi centro, mi tipo de política para las mujeres, centro de la mujer, centro de atención, reparación integral. Y ahora lo que estamos haciendo es un proceso trienal de creación de dispositivos, pero también de trabajo con las mujeres que atienden violencia, que son las trabajadoras de los dispositivos. De hecho, vamos a empezar una mesa técnica con ellas ahora a fines de mes, porque se han sentido muy desplazadas de cómo se define desde el gobierno central cómo atienden ellas en terreno. Pasemos al plano más local, porque estamos en su casa, es súper temprano, pero todos los lunes, esto estamos grabando un día lunes, todos los lunes, todas las semanas parten de la misma manera, muy temprano. Usted ahora tiene chofer, tiene una agenda que es distinta, tiene escolta. Y No tengo escolta. ¿No? No. ¿Una ministra que no tiene escolta? No tengo. ¿Protección policial ninguna? No. Pero tiene reunión de comité político todos los lunes, ya. ¿Cómo cambió la rutina? Harto. Igual hemos introducido algunas modificaciones también en la rutina del comité político, porque tanto la ministra Vallejo como yo tenemos hijos pequeños. Y yo no puedo dejar colgando la guagua fuera del jardín. Y el jardín abre a las 8. No puedo hacer que las trabajadoras lleguen antes. Y por lo tanto el comité político parte un poquito más tarde de lo acostumbrado, porque es precisamente para que no perdamos ese momento que es tan preciado en la mañana, que es de ir a dejar a los hijos, porque además no podemos ocupar el auto fiscal para ir a dejar a los niños al jardín. Claro. Entonces yo voy para allá, me junto, o sea, dejo a mi hijo en el jardín y ahí me junto con mi conductor. Y la rutina en general... Porque contemos, Manuel tiene 4 años. 4 años, sí. Y va al jardín. Y ustedes están separados los papás hace un año. ¿Y qué sistema tienen de...? Tenemos tuición compartida completa, semana a semana. Todos los jueves Manuel se va con uno o con el otro. Ya. Y elegimos el jueves porque es el día que no hay congreso en la tarde. Ya. Entonces ahí no hay duda de que yo voy a poder llegar a la hora. Ya. El año pasado conversábamos con la entonces ministra Siches, que decía el Estado se tiene que adecuar a nuestro rol de mamá. ¿Se está adecuando? Yo creo que estamos avanzando en ese sentido, porque el Estado no funciona mediante acuerdo entre... Claro. O sea, es muy distinto en una empresa privada que yo puedo llegar y llegar a un acuerdo con mi empleador. Aquí Contraloría me objetaría inmediatamente ese acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo decir, le digo al presidente que es mi jefe, ¿sabes que voy a llevar a Manuel en el auto? Porque pierdo como 40 minutos entre ir a dejarlo. No puedo, Contraloría me objetaría ese gasto. Y por lo tanto estamos avanzando en medidas que son de corresponsabilidad dentro de la agenda de 40 horas. Ya, porque esta situación que tiene usted la viven muchas mujeres en Chile. Pero no todas tienen conductor. Pero exactamente, pero incluso desde una posición, entre comillas, de privilegio, se hace difícil la logística. Por eso, ¿cuántos ejemplos así se tienen que visibilizar para que en otros lugares de trabajo también se permita comenzar un poco después las reuniones para que las mamás que tengan hijos pequeños sí puedan acompañar a sus hijos al colegio? Yo diría que en el sector privado es una cuestión que es mucho más flexible, pero lo que estamos permitiendo a través de la discusión legislativa es que tengamos bandas horarias para cuidadores de menores de 12 años para que puedan aplazar o adelantar el ingreso y la salida, y con eso permitir no solamente ir a dejar a los niños al jardín o al colegio, sino también, por ejemplo, de repente un control. Porque el control niño sano dura hasta cierta edad nomás. Ya, ¿y qué pasa si tiene que llevar a Manuel al pediatra en horario de trabajo? ¿Se puede? Habitualmente este año lo ha llevado el papá. Ya. De hecho, extraño a mi pediatra, no la he visto. Me cae muy bien. Ya, pero esas son cosas, bueno, que la corresponsabilidad lo permite. Si es que, claro. Pero nos pasó, por ejemplo, que antes de que yo fuera ministra, intentamos que él se tomara una licencia cuando era menor de 1 año.
Y la pediatra nos dijo, es la primera vez en más de 20 años de ejercicio profesional que le tengo que dar una licencia a un papá. Bueno, temas que hay que seguir avanzando. Ahora, con el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria, lo que ustedes habían anunciado el 8 de marzo sobre la sala cuna universal, ¿se va a postergar? Lo que muestra la evidencia internacional es que la sala cuna es la política más progresiva y efectiva para disminuir la barrera de acceso al trabajo, es decir, para que más mujeres se incorporen al trabajo remunerado. Por eso, sin plata, ¿qué se va a hacer? Y además, la más efectiva para terminar con la desigualdad salarial. Se disminuye, pero muy rápido, cuando hay políticas progresivas de sala cuna. Y por lo tanto, nosotros estamos convencidas de que tenemos que insistir con la reforma tributaria. El ministro Marcel ya ha iniciado las conversaciones para insistir con esta reforma y creemos que uno de los argumentos potentes para visibilizar por qué es necesaria la reforma tributaria es precisamente la política de sala cuna, porque es una de las demandas más sentidas por las mujeres. Uh-huh. Por lo tanto, ese anuncio, ¿no fue un poco arriesgado hacer un anuncio sin tener la plata? Pero si se dan claras las vías de financiamiento, uh-huh. O sea, precisamente eso nos permite acercar la reforma tributaria a las personas, porque si no queda como un tema solo de grandes economistas, con los que Marcel se puede entender. ¿O para qué se va a usar el dinero? Así es, pero cuando uno le explica a las personas, a los contribuyentes, en qué se va a ocupar la reforma tributaria, por qué es necesaria, porque, por ejemplo, una política de sala cuna como la que hemos propuesto en Sala Cuna para Chile requiere mayor recaudación, porque son gastos permanentes para el fisco, y por lo tanto una mayor recaudación se tiene que hacer mediante una reforma tributaria. Y la experiencia que hemos tenido esta semana desde que se rechazó, explicándolo en terreno, porque nos han hecho esta misma pregunta en varias actividades, con mujeres de Padre Hurtado, de Quilpué y no sé, ¿qué otra comuna hemos ido estos días? Se me va un poco el registro. Transversal. Pero nos preguntan cómo lo vamos a hacer. Es como, bueno, vamos a insistir con la reforma tributaria. Bien, ministra, antes de irnos a la pausa, ¿qué echa de menos de su vida anterior antes de tener este cargo y esta posición? Yo creo que más tiempo. Extraño mucho el tiempo, sobre todo con mi hijo y mis amigas, que si ya antes éramos como el meme de ¿cuándo nos juntamos? Sí, a ver la hora, no, nadie puede. Ahora es radical, ya no las veo casi nunca, o ellas se tienen que adaptar a mi tiempo y sobre todo el tiempo con mi hijo. Creo que eso es lo que más extraño. ¿Y la exposición pública? Sí, eso no me gusta nada, pero he logrado matizarla de repente todavía. Por ejemplo, me voy en micro o metro el fin de semana, ¿Ya? Porque no tengo por qué ocupar el conductor, no son viajes de trabajo. ¿Y qué le dicen? Hasta el momento no he tenido ni una mala experiencia. Ya. Excepto una vez en que iba camino al estadio y iba con polera del Colo. Ya, pero eso puede deberse a otra yo creo que cosa. se puede haber debido a otros factores. Ya, pero sigue yendo al estadio. Sí. De todas maneras, ya. Ministra, vamos a hacer una pausa rápidamente aquí en CNN Íntimo. Sabemos que el día avanza muy rápido, así que luego de este pequeño corte regresamos. Ya estamos de regreso con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Estamos en su casa y aprovechando que estamos en su casa, ministra, hablemos de dónde viene Antonia Cósmica Orellana Guarelo. Una mezcla bien explosiva entre un papá poeta, una mamá profesora y una familia que tiene mucho carácter, por lo menos por la parte materna. ¿Cómo recuerda a sus papás? Sobre todo a su papá, que falleció cuando usted tenía 5 años. De mi papá tengo más recuerdos que son de regaloneos que de cómo era. Esa imagen la iba construyendo más con sus amigos. Mi padrino es uno de sus mejores amigos y tenemos una relación muy cercana. Nos juntamos mucho, nos juntamos de hecho como sin la familia, los dos.
Y lo que recuerdo es eso, mucho regaloneo, mucho cariño. Nos gustaba mucho ir a la feria juntos, en particular. Entonces, como que el olor a cilantro me recuerda a mi papá, en particular, como el olor a feria. Ahora, perder al papá a los 5 años, él murió de cáncer. Cáncer linfático. Y ustedes eran 4 hermanas. Así es. De 1 año a 10. Así es, yo tenía 5. ¿Y cómo fue crecer así? Y porque su mamá se tuvo que hacer cargo de todo. Yo creo que nos criamos sin ningún lujo ni ninguna carencia radical tampoco. O sea, nunca nos faltó la comida, pero las zapatillas se renovaban una vez al año. ¿Ya? Y las Barbies una vez al año para Navidad, regalo de los tíos. O sea, nunca nos faltó nada, pero también aprendimos muy chicas de ser bien estrictas, de que todas teníamos que ayudar en la casa, porque éramos 4, mi mamá era profesora, muchas veces llegaba, como todo profesor, llegaba a corregir. Pero, ministra, que usted se emocione ahora es porque él representaba la ternura, el papá. No, en general somos todos muy llorones en la familia. ¿Verdad? Sí. Porque usted tiene digamos, un look de una persona muy dura. Pero cualquier persona que trabaje conmigo sabe que yo lloro al tiro. ¿Ya? De hecho, en terreno siempre lloro, que me emociona. ¿Y qué cosas la emocionan? Yo creo que en general todo lo que tiene que ver con niños me emociona mucho. Y cuando hablo con mujeres también. Uh-huh. Pero respecto a la familia, obvio, me emociono cuando hablo de mi papá. De hecho, para la Divina Comida, que me hicieron un regalo relativo a él, yo estaba así como... Su papá, además, viene de un mundo bien distinto al de su mamá. Su papá viene de una familia bien humilde. Uh-huh. Él terminó el colegio, pero su abuela, entiendo que, digamos, la abuela de él, no sé si la mamá o la abuela, trabajaba haciendo aseo. No, mi abuela era trabajadora de casa particular, puertas adentro, uh-huh, desde que tenía 13 años. ¿Ya? Y mi abuelo, mi tata, era albañil y terminó trabajando como jardinero hasta que no pudo más. Ganaba 30.000 pesos. Era jardinero municipal. Y son una familia muy humilde. ¿Y qué representa eso desde este cargo? ¿Cómo se ve esa realidad habiéndola vivido? O sea, yo creo que siempre tuvimos como con mis hermanas muy claro que el país era muy desigual, porque mi mamá es Guarelo de Toro, es de una familia como aristocrática, ¿sí? Que son con apellido y pasado y todo eso, y la familia de mi papá no sabemos ni siquiera si es nuestro apellido verdadero Orellana, ¿ya? Porque mi tata es Guacho de Campo, es la familia que lo acogió, en el fondo era como en estos... Bueno, como era en el campo antes, que había niños que crecían y pululaban cerca de la casa patronal y alguien los aguachaba, y ese es el apellido Orellana, de la familia que los aguachó. No sabemos bien cuál es, entonces son familias muy distintas. ¿Y siguen teniendo contacto? Yo con mi tía sí, la hermana mayor, ¿ya? Con su hija, de hecho ahora mi sobrina está en el Carmela Carvajal, ¿ya? Estamos muy orgullosa y va a dar la PSU, o sea, no, ya no es la PSU, la PDT. PAES. La PAES, ¿verdad? La PAES este año. Y ellos se deben sentir muy orgullosos de usted como ministra. Sí, o sea, yo creo que habla mucho de lo diversa que es la familia, que para la familia de mi mamá era como lo mínimo era entrar a la universidad. Es como 4ª, 5ª generación de universitarios. Y para la familia de mi papá fuéramos las primeras que terminamos el colegio en tiempo. Porque mi papá la terminó cuando yo ya había nacido, de hecho. Ahora, los Guarelo, claro, son distintos. Yo me acuerdo que usted habla de que era una familia donde también había mucho dinero, donde las personalidades son fuertes. Está Juan Cristóbal, periodista, usted es periodista. En la familia de mi mamá extendida, los Guarelos no teníamos, eran pitucos sin lucas. Pitucos sin lucas, pero la personalidad fuerte, sí. Margarita Guarelo, su mamá, tiene una personalidad fuerte, es una mujer de carácter. Uh-huh. Juan Cristóbal, ya lo conocemos, nuestro colega, fue periodista por él,
No, ¿No? fue que quería algo humanista sin matemáticas. Ya. No tengo mucha vocación de prensa. ¿No? Pero alcanzó a trabajar como periodista. Freelanceé un par de cosas, pero me dediqué muy rápido a las comunicaciones de organizaciones. Ya. ¿Y cómo es la relación que tienen con él? ¿Con Juan? Sí. La mitad de esos libros son de él. Ah. Tengo una relación de robo de libros. Ah. No, es que mis 4 tíos, que incluyen mis 3 tíos hombres y la hermana de mi mamá, fueron muy importantes para nosotros porque ellos son hermanos menores de mi mamá. Entonces todos fueron babysitter y todos fueron también importantes donantes para nuestra educación. Ya, está muy presente. ¿Y todavía? Sí, todavía. Y, por ejemplo, ¿él le da algún consejo ahora que tiene que enfrentar a la prensa de manera distinta? Más que sobre la prensa, en general, comentarios sobre la actualidad. Ya, hablan de política. Sí, pero lo que más nos gusta es hablar sobre historia. Es de lo que más hablamos. Ministra, bueno, vienen de una familia, claramente este matriarcado, pese a que su mamá no se define como feminista, pero en la práctica, cómo se criaron fue lo que ustedes aprendieron, a ser mujeres independientes y fuertes. Esa fortaleza se confunde a veces con dureza, pero además usted tiene un rol más allá de ser la ministra de la Mujer, sino que tiene un rol político bien importante en este gobierno y en la coalición. ¿A qué cree usted que se debe que la valoración suya en las encuestas no es como la que tenían las ministras de la Mujer en el pasado y cualquiera fuera tenía una buena evaluación? Yo creo que habla mucho de la exposición y el tipo de exposición que tenían, porque evidentemente no es lo mismo tener que hablar. El Ministerio de la Mujer era conocido como un ministerio de pautas blandas, es decir, que solo hablaba de cosas que eran más light. Y a nosotras nos ha tocado, tanto por el rol en el comité político como por la impronta también del gobierno, hablar de otro tipo de cosas, lo cual nos mete en la discusión económica, de repente en la discusión más política, incluso la más áspera, que es la que tiene que ver con la alianza de gobierno, etcétera. Entonces yo creo que eso produce un tipo de exposición que es distinta, que es en temas que quizás no son tan valorados por la ciudadanía como por ejemplo las de las coaliciones. Claro, y además usted tiene una cercanía bien importante con el presidente, está en el comité político, ¿eso la vuelve también un flanco distinto? Sí, yo creo que da un nivel de exposición completamente distinto. Antes a las ministras de la Mujer en las entrevistas les preguntaban solo por su agenda sectorial, muy estrecha, porque además ahora nuestra agenda sectorial es mucho más amplia. Así es. Pero ahora a mí me preguntan también sobre qué opino de las diferencias entre socialismo democrático y apruebo-dignidad. Me preguntan sobre quizás errores o no de otros sectores o de otras carteras de gobierno. Y un montón de otras cosas que efectivamente son temas más duros de entrar. ¿Usted le puede decir cualquier cosa al presidente por la cercanía que tiene? Es la persona en la que... Definamos cualquier cosa. La crítica más dura. Yo creo que tenemos una relación que es de críticas duras de ida y vuelta. Ya, que es valioso, porque tradicionalmente se habla, o sea, los mandatarios sufren este síndrome del rey desnudo. Nadie les dice la verdad. O sea, en este caso no. No sé si rey desnudo, pero... No, pero muchas veces cuando no, digamos, están embarrándola tremenda en una cosa y nadie les dice. En este caso, tiene alguien que le diga. Yo creo que tiene varias personas que son capaces de... Porque es difícil decirle algo a un presidente, independiente que tenga una relación cercana. ¿Es distinto cuando se convierte en presidente cuando era Gabriel? De hecho, yo me tuve que autoacostumbrar a decirle presidente en todas las instancias, cuando hablo con mis amigos, porque si no, de repente se me sale un Gabriel en una instancia formal y es como, ¿y esta patúa? ¿Por qué le dice así? Pero además el cargo, la investidura del cargo, más allá de que la persona sea sencilla o no, le da otra impronta, ¿no? Bueno, yo creo que nos cambia a todos el estar en un cargo público y sobre todo ese, que es el número 1 del país. Ministra,
Usted, en lo personal, esto se confunde entre lo personal y lo público, contó cuando era candidata a constituyente que usted se había hecho un aborto a los 20 años y que eso había definido en usted una vocación pública porque no quería que otras mujeres sufrieran la humillación por la que usted pasó. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? En particular tuve un trato muy malo de un obstetra. ¿Ya? Que me atendió en urgencias. Y cuando le reclamé por su trato, que fue muy denigrante, él me amenazó con denunciarme ante la fiscalía. Porque es ilegal. Porque puede. Exactamente. Porque este aborto usted se lo hizo en su casa con una amiga, ¿no? Sí. Unas pastillas que compré por internet. En ese tiempo no había tantas redes feministas. Exactamente, que es tremendamente peligroso. Así es. Pero que es un procedimiento que, si estuviera regulado, como se hace en otros países, incluso es tan seguro que puede llegar a ser ambulatorio. Ya, esa posibilidad hoy día las mujeres no la tienen y el gobierno del presidente Boric se comprometió a sacar una ley de aborto sin causal. Es un año complicado, pero ¿se tendrá esa ley, o al menos la propuesta, el proyecto presentado antes que termine el gobierno? No es la propuesta para este año, porque lo que necesitamos es primero construir un acuerdo. En las organizaciones que están por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile, no hay acuerdo sobre cuál debiera ser el modelo, porque a nivel internacional hay distintos modelos. Hay modelos por plazos y hay modelos por causales, hay modelos mixtos en los que según el plazo se va estrechando las causales y así, pero tampoco hay acuerdo de cuál es la vía, porque todas sabemos la realidad en el Congreso respecto a los votos que hay disponibles para una ley así. Las 3 causales ya fueron una discusión muy áspera y por lo tanto lo que buscamos nosotras como ministerio es primero construir un acuerdo con quienes están de acuerdo con una ley así, porque hay quienes creen, para explicar un poco, que deberíamos contentarnos con perfeccionar las 3 causales existentes, que han tenido muchas barreras para su implementación. Yo diría que abiertamente durante el gobierno anterior se les boicoteó, porque no se informó a los servicios, no se capacitó, no se informó a la ciudadanía y los resultados son los que tenemos. Uh-huh. Y hay otro polo que es como vamos con todo, aunque perdamos a todo evento. Y esos son los 2 polos, digamos, pero hay un matiz de opiniones muy rico, diría yo, pero que hay que lograr llegar a un acuerdo. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, ministra, porque no queremos ser los responsables de que llegue a atrasar el comité político y nos retomamos la conversación en la moneda. Así que hacemos una pausa, al regreso nos vamos a reencontrar ya en el Palacio de Gobierno donde trabaja la ministra. Esto es CNN Íntimo, ya regresamos. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a la ministra Antonia Orellana. Estamos ya en el Palacio de la Moneda. Esta es su oficina en el 2º piso. Estamos mirando hacia la Alameda. Ministra, ya terminó el comité político. ¿Cómo estuvo el comité político? Intenso, como todos los lunes. Intenso como todos los lunes. Pero ¿cómo están las relaciones ahí dentro del comité político? Bien, aunque el presidente quiere cambiarme de puesto con la ministra Uriarte. ¿Por qué? Porque dice que somos buenas para hablar las 2. Ya. Entonces nos distraemos. Ya, para que no conversen igual que en el colegio, sí. Las cambian de el puesto. Consejo de Gabinete la otra vez nos sentaron al otro extremo. Yo creo que ya, entonces no, es verdad que las relaciones entre Aprodignidad y democracia... Socialismo democrático. ¿Está intensa? No. En el comité político al menos trabajamos como equipo. ¿Y cómo quedaron las relaciones después del cambio de gabinete? ¿Entre los partidos? Uh-huh. Bueno, yo creo que fue pública la molestia del Partido Radical y el Partido Liberal. Para mi partido, Convergencia Social, fue duro también la salida de varias, digamos, una ministra y subsecretarias como la subsecretaria Naranjo y la subsecretaria Fuentes. Nos juntamos el jueves como partido más que nada a apapachar. La otra vez hablaba con la ministra de la Mujer, ex ministra de la Mujer argentina,
que renunció y le preguntaba cómo era, y ella me decía que era como saltar de un tren que va a toda velocidad y queda ahí como así. Y era como para acompañarlas en ese sentimiento de, digamos, de haber... Creo que debe ser difícil bajarse del tren. ¿Y quedaron dolidas personalmente? Y me imagino la subsecretaria Fuentes que tal vez ella no se lo esperaba. O sea, yo creo que siempre hay un factor humano que uno siempre espera poder hacer más. Pero yo creo que todos sabemos que en un gobierno y en puestos como subsecretarías o ministerios sobre todo, siempre estamos sujetos a evaluación y a la posibilidad de salir. Claro, y en ese caso habían equilibrios que había que cuidar, en el caso de la subsecretaria Fuentes. O sea, yo creo que la subsecretaria Fuentes en particular es una persona de una trayectoria que es como por encima de lo partidario, pero fue la definición que se tomó y que tiene que ver con, digamos, un cambio de aire en Cancillería. Ahora, Convergencia Social es el partido del presidente, por eso tiene que pagar más costos y mantenerse un poco en silencio. O sea, yo creo que más allá del deber ser, mi partido ha sido un partido que se ha comportado de acuerdo a la altura del desafío. Ha estado permanentemente acompañando al gobierno, ha buscado tender puentes entre las dos coaliciones y yo al menos me siento muy acompañada por ello. ¿Se van a lograr unir el Frente Amplio en un solo partido? Yo creo que esa es una discusión que está más instalada en medios que en la militancia. A donde voy, yo siempre me hago un ratito para juntarme con mis compañeros de partido, sobre todo porque, a regiones digo, sobre todo porque hay muchos nuevos. Creció mucho entre el partido que fundamos el 2018 y el partido que es hoy día. Aumentó en miles de personas, así que hay mucha gente que no conozco. Y la verdad no es una discusión que salga ahí. Claro, ya, y todavía están definiendo al interior del partido en este crecimiento identidades más que estar en condiciones de asociarse porque los pesos son distintos. Todavía no se están... Yo creo que esa es una discusión que es más de la élite partidaria y también de, digamos, de los medios. Y veo a la militancia más enfocada, por ejemplo, en este momento en el Consejo Constitucional, en tener un buen resultado, en acompañar al gobierno en la difusión de las reformas y no tanto en eso. Ministra, la gestión es uno de los temas que más se critica del gobierno y el presidente hace este cambio de gabinete para mejorar la gestión. ¿Qué es lo que se debiera este año notar y particularmente en su cartera en materia de gestión? ¿En qué se tendría que avanzar? Bueno, yo quiero decir que respecto a gestión, creo que es bien poco lo que se nos puede echar en cara, porque lo que tuvimos que hacer fue reconstruir el ministerio y el servicio en términos administrativos y también humanos. También humanos, porque la situación de las relaciones al interior del ministerio y del servicio era muy mala. El servicio fue desatendido, tuvimos 2 concursos de planta que Contraloría desestimó por mal hechos en el gobierno anterior. Y yo creo que sin duda hemos demostrado que sí podemos hacer buena gestión. Nuestra ejecución presupuestaria es impecable y que de hecho hemos ordenado la cuestión administrativa al interior del Servicio Nacional de la Mujer y por lo tanto eso se tradujo en que pudimos optar a un aumento presupuestario que este año se va a traducir en nuevos centros. A partir de la próxima semana vamos a tener una mesa de trabajo con las funcionarias que son municipales, que son las que están en los centros de la mujer. ¿Por qué? Porque se les precarizó al mínimo. Tan solo el año 2018 se despidió 1/3 de las funcionarias que atienden mujeres en los centros de la mujer. O sea, la primera ventanilla, digamos, de la denuncia, se despidió 1/3 de ellas. Y las que quedaron tuvieron que cargar con toda la demanda habitual, más lo que se generó encima en pandemia y después de la pandemia. Y por lo tanto ahí hay un reclamo de mejoras que esperamos que se traduzca este año. Además, en cuanto a gestión, estamos muy contentas porque en octubre de este año ya debiéramos tener lista la maqueta de un proyecto del Banco Mundial que ha sido continuidad del trabajo de gobiernos anteriores. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se empezaron los trabajos con el Banco Mundial
En el gobierno del presidente Piñera se realizó un estudio, la hoja de ruta crítica para la violencia contra las mujeres, y los resultados, las conclusiones de ese estudio del Banco Mundial, nosotros ahora en octubre los veremos traducidos en una maqueta. ¿Para qué? Para un modelo de atención en el que las mujeres no tengan que tocar 7 puertas para pedir ayuda, para buscar orientación, para ser acompañadas, sino un sistema de gestión único. Eso al mismo tiempo lo estamos dejando asentado en la propuesta de ley integral, o sea, lo estamos atacando por esas 2 vías. Y además, en cuanto a gestión, tenemos el tremendo desafío de ejecutar el Fondo de Transversalización, que fue una herramienta con acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que este espíritu de que cada uno de los ministerios, cada uno de los servicios tenga medidas para las mujeres, pudiéramos impulsarlos con un presupuesto extra a través de programas que vayan directo a las mujeres. ¿Cómo funcionó durante este primer año? No, el Fondo de Transversalización es una creación del presupuesto 2023. Pero había personas del ministerio en cada uno de los... Exactamente, en cada uno de los ministerios. Estamos a punto de lanzar los compromisos ministeriales de género que van a marcar la ruta, pero yo estoy muy satisfecha con el trabajo intersectorial que hemos conseguido. O sea, que el Ministerio de Obras Públicas diga públicamente que está trabajando una infraestructura para las mujeres de la pesca y actividades conexas, es una señal potente de que esa idea abstracta de la transversalización de género se traduce en ¿qué? En acceso igualitario a los servicios y programas del Estado, como por ejemplo los de infraestructura para la pesca. O por ejemplo... En el Ministerio de Transporte, la capacitación para mujeres conductoras. Hemos subido históricamente el número de conductoras. Hemos subido también mucho el número de trabajadoras capacitadas para ser maestras de la construcción. Bueno, y ahí además hay una fuente de empleo que todavía está abierta, ¿no es verdad? Así es, pero hay cosas que me gustaría explicar en qué de repente cuando se dice vamos a aplicar enfoque de género, suena abstracto, así, un poco complejo. Y suena identitario, pero es práctico. Es súper práctico y por eso creamos el sello Chile para Todas, en el que tratamos de mostrar cuáles son los programas concretos que benefician a las mujeres que salen de ese esfuerzo de aplicar enfoque de género. Por ejemplo, que pasamos en los fondos nacionales de riego, es decir, lo que se le entrega a la pequeña agricultura familiar campesina para mejorar sus sistemas de riego por goteo, riego tecnificado, etcétera, pasamos de un 13 a un 43% en fondos para mujeres. Y eso no fue solamente diciendo, vamos mujeres, postulen. Es porque a través del enfoque de género identificamos que estábamos dejando fuera a las mujeres rurales por secretaría. ¿Por qué? Porque se les pedía como requisito ser dueñas de la tierra o ser dueñas de los derechos de agua. Y las mujeres ya accedemos menos a la propiedad en la ciudad, mucho menos en el campo. Y por lo tanto, simplemente facilitando con un poder simple ante notaría, aumentamos en esa cantidad las mujeres que acceden a una política pública, que es el fondo de riego. Ministra, este tema lleva muchísimos años en el Congreso, que no se ha podido cambiar la legislación y es transversal. Para reformar el régimen de sociedad conyugal, finalmente eso se podrá hacer porque una mujer, exactamente para todo, si está casada en régimen de sociedad conyugal, tiene que tener la autorización de su marido para poder disponer de sus bienes. ¿Qué ha pasado con eso? Ha pasado que no hay acuerdo. Y desde el año pasado nuestro trabajo como ministerio con la Comisión de Mujeres del Senado ha sido buscar llegar a un acuerdo, con apoyo de grandes juristas, como no sé, Leonor Echeverry, hemos buscado la opinión de todas las grandes civilistas de nuestro país, para llegar a un acuerdo con las senadoras. ¿Por qué? Porque hay un punto que es el de la polémica, que es el patrimonio reservado. Y hay quienes, y ahí quiero decir que hay un lobby muy fuerte de los especialistas en divorcios de alta gama, es decir, divorcios que son montos contundentes, claro, que han hecho un lobby muy fuerte en contra de que reformemos la sociedad conyugal, que es algo a lo que además estamos comprometidos internacionalmente. Hay una sentencia de la Corte que nos obliga, pero hay una idea que flota y que es una tradición muy arraigada en nuestro país, que es que la idea del patrimonio reservado protege a las mujeres. Y lo cierto es que en la mayoría de los casos, a menos que sean mujeres de muy alto patrimonio, no las protege. Tengo el caso, el otro día cuando fuimos a entregar estos fondos de riego,
que te comentaba, lo hicimos en Puerto Octay. Estábamos con mujeres campesinas y las mujeres campesinas sí se casan y sí se casan con sociedad conyugal. Y cuando yo dije que íbamos a reformar esa ley porque no le teníamos que pedir permiso a nadie, contra los que quieran decir que eso es una agenda identitaria, fue el momento que más aplaudieron las mujeres ahí en Puerto Octay, con el alcalde y el ministro Valenzuela. ¿Por qué? Porque ellas lo ven como un impedimento. Actualmente el patrimonio reservado solo protege a las de muy alto patrimonio que tienen juicios millonarios, que por supuesto merecen protección, pero lo que nosotras proponemos es tener coadministración. Y si hay coadministración en el mismo derecho para cualquiera de los cónyuges, eso quiere decir que no hay motivos para crear un patrimonio reservado, porque la excusa del patrimonio reservado es, bueno, les damos este pedacito porque ellas no pueden decidir sobre el total. Y además tenemos un desafío, que es que el patrimonio reservado está pensado bajo la figura de matrimonio solo de hombres y mujeres, y esa no es la realidad jurídica que tenemos hoy. Bueno, y que haya sido tan difícil de legislar, más allá de que protege a grandes patrimonios, es también la última bandera del machismo, donde el hombre sí tiene una superioridad por sobre las mujeres. Sí, y es lo, digamos, muchas veces no están relacionadas directamente las normas, pero van irrigando en cierta forma. Y todas estas normas bancarias, por ejemplo, en que no se puede abrir sin permiso no se puede mover, ¿cierto?, tienen que ver con esta norma, con la de sociedad conyugal. Y estamos tan atrasados que yo siempre esto lo digo y es motivo para la risa, pero en verdad la sociedad conyugal fue el tema de tesis de Elena Caffarena. Entonces ya es hora de actualizarlo y creemos que vamos a llegar a un acuerdo y además la Corte Internacional nos está mandando llegar así. Ministra, ustedes asumieron el gobierno con una determinada idea que la realidad ha llevado a que esas ideas se tengan que, no sé si modificar, pero priorizar de manera distinta. ¿Cuál es la mirada de ustedes como partido de Apruebo Dignidad de esa adecuación que se tiene que hacer de este programa que inicialmente era tan, digamos, una causa tan sentida por Apruebo Dignidad para poder realizar las transformaciones y que hoy día se ve que esas transformaciones son difíciles y que hay que ponerlas en una escala? Yo creo que siempre supimos, o sea, creo que eso es más bien un relato instalado. Siempre supimos que las transformaciones son difíciles y requerían mayoría, y desde el momento en que se eligió, que fue el mismo tiempo que pasamos a primera vuelta, o a segunda, fue el mismo momento en que se eligió el Congreso, y desde ese momento supimos. Y iniciamos un proceso que no sé si lo recordarás, que es de consolidación programática con los otros candidatos. Estaba Marco Enrique Ominami, estaba Yasna Proboste. Yo fui parte porque era la encargada de género del programa del presidente. Y creo que hay ahí una imagen que no se ha logrado disolver, que yo creo que es falsa. Nosotros siempre supimos que las mayorías a construir eran difíciles con el Congreso con el que se había iniciado. Y en cuanto a las fechas de presentación de la reforma, en primer lugar la reforma tributaria, luego la reforma de pensiones, se ha cumplido plenamente con lo comprometido. Y no solo eso, sino también en sus contenidos. Uno ve diferencias que es bien paradójico dentro del mismo Partido Comunista, el Partido Comunista que siempre ha sido símbolo de la unidad. Guillermo Tellier tiene una postura muchísimo más dogmática con este programa que quien está hoy día ejerciendo como secretario general, que es Lautaro Carmona, que acaba de decir que el programa no estaba escrito en piedra. Pero eso no se está entendiendo en todo el Partido Comunista y eso llama mucho la atención. Yo no lo interpreto así. Yo creo que tiene que ver con cómo uno enfrenta el desafío de construir una mayoría. Yo pienso lo que pienso, pero estoy en democracia y tengo el Congreso que tengo. Y por lo tanto nadie nos puede culpar porque en la búsqueda de esa mayoría haya que llegar a acuerdos, precisamente para conseguir, digamos, el grueso, que es lo importante, que es, por ejemplo, mejorar las pensiones de los chilenos en la reforma de pensiones, aumentar la recaudación, precisamente para financiar lo primero que hace el fisco. ¿Y dónde está el límite? El límite, yo creo que ponerlo ex ante es una mala forma de negociar, y están recién partiendo en las negociaciones. Ministra, ¿cuál sería su ideal para
terminar y dejar el ministerio cuando cumplan los 4 años? ¿Qué le gustaría haber dejado como sello de la administración Gabriel Boric? En el caso que siga los 4 años, no sabemos, pero es esperable. Yo creo que nadie puede aspirar a durar los 4 años, sería soberbio de mi parte, pero para mí es muy importante poder sacar la ley integral, poder tener la ley integral funcionando, poder llevar a cabo esta maqueta que hemos trabajado con el Banco Mundial, porque yo sé, porque lo he vivido como acompañante en tribunales, yo sé lo difícil que es denunciar y sabemos que las mujeres chilenas ya saben que la violencia de género es un delito, lo saben que pueden denunciarlo, pero no lo quieren denunciar. Se demoran muchos años en hacerlo y eso es por 2 motivos principales, porque no le tienen mucha fe a la justicia. Para eso estamos modificando la ley con un montón de disposiciones relevantes que suenan chiquititas pero son centrales, como por ejemplo el cumplimiento de las cautelares, que hoy se decretan y nadie, digamos, como dicen siempre en la calle, nadie fiscaliza, pero le estamos estableciendo un procedimiento. Y por otro lado, porque sienten que nadie las va a acompañar, que van a quedar solas. Y por eso el foco de nuestra campaña 2022 fue "Sí es mi problema", porque más que seguir diciéndole a las mujeres denuncia, 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 le estamos diciendo al entorno como ella va a denunciar, ¿tú qué vas a hacer? ¿La vas a acompañar en el proceso? Y, por cierto, sin delegar esa responsabilidad en la comunidad, sino asumiéndola también como parte de las tareas del Estado, estamos modificando la forma en que atendemos y es el trabajo que vamos a llevar con las funcionarias. Yo creo que la atención integral, la ley integral para mí es la prioridad número 1 y lo segundo tiene que ver con dejar bien asentado un rol distinto del Estado respecto a la pensión de alimentos. Ya implementamos el registro que se aprobó en el gobierno anterior, que fue un proyecto de ley de la ministra Salaquet. Nosotros lo mejoramos, le introdujimos nuevas disposiciones fiscalizadoras a la Comisión para el Mercado Financiero, porque no estaba bien claro quién hacía cumplir a los bancos lo que tienen que hacer con el registro. Y ahora en mayo va a entrar a regir el mecanismo de pago efectivo, que lo aprobamos por unanimidad. Y es un cambio de paradigma del rol del Estado, desde un Estado que dice está mal, pero no es problema, arrégleselo usted y viva más o menos una travesía de humillación, porque era lo que viven las mujeres hasta hoy en tribunales sin ninguna cuestión efectiva de apremio, a primero un registro que establece apremios y ahora un mecanismo que permite un pago efectivo. Yo creo que eso es algo que va directo a la mayoría de las mujeres, porque la cuestión de la pensión de alimentos es un problema transversal y porque 8 de cada 10 hogares monomarentales, o sea, monoparentales en verdad son monomarentales, los lleva una jefa de hogar. 2 objetivos bien concretos. Ministra Antonia Orellana, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos dado este espacio CNN Íntimo para conocer a la ministra y también parte de las prioridades de este ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición. Como siempre, los dejamos invitados a que nos acompañen dentro de 7 días más. Hasta entonces.